Antes de comenzar esta historia, que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el amor incondicional, quiero pedirte algo muy especial. Si alguna vez has sentido que el mundo te ha dado la espalda, si alguna vez has pensado que nadie te comprende o que estás solo en esta vida, entonces este canal es tu hogar. Suscríbete ahora, porque aquí, en cada historia que compartimos, encontrarás ese refugio emocional que tanto necesitas. Porque al igual que la protagonista de hoy, todos merecemos encontrar a nuestro guardián silencioso, ese ser que nos ame sin condiciones. La historia que vas a escuchar hoy te romperá el corazón en 1000 pedazos, pero también te lo reconstruirá con la fuerza del amor más puro que existe. Te voy a contar sobre Esperanza. Sí, ese era su nombre, y nunca fue más profético. Una mujer de 80 años que descubrió que a veces el amor llega de donde menos lo esperas, con 4 patas y un corazón tan grande como el universo mismo. Prepárate para conocer a Canelo, un perro que no solo salvó una vida, sino que demostró que el heroísmo no tiene pedigrí, que la lealtad no se compra con dinero, y que el amor verdadero puede llegar cuando ya has perdido toda esperanza en la humanidad. Esta es una historia sobre el abandono, la crueldad, pero también sobre la redención, y ese dulce lado del dolor que nos enseña que nunca estamos completamente solos. En las afueras de Villanueva del Campo, un pequeño pueblo de Zamora donde las casas se cuentan con los dedos de las manos y los secretos se susurran entre las espigas de trigo, se alzaba una casa de piedra que había visto pasar 80 primaveras. Como su dueña, Esperanza Martínez, había construido esa casa con sus propias manos junto a su difunto esposo, Aurelio. Cada piedra colocada con amor, cada viga puesta con la ilusión de ver crecer a sus hijos entre esas paredes. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, se había llevado los sueños uno por uno. Aurelio partió hace 15 años, llevándose consigo la risa que antes llenaba cada rincón de la casa. Sus 2 hijos mayores, Carlos y Marina, se marcharon a la ciudad en cuanto pudieron, prometiendo visitas que nunca llegaron y llamadas que se espaciaron hasta convertirse en ecos de un pasado que dolía recordar. Solo quedó Ramón, su hijo menor, el que nació cuando Esperanza ya pensaba que no tendría más hijos, el que llegó como una sorpresa a sus 40 años. Ramón, que ahora con 40 años cumplidos, se había convertido en la sombra más oscura de su vejez. La mañana del 15 de octubre amaneció gris, como tantas otras en los últimos años. Esperanza se levantó antes del alba, como había hecho toda su vida. Sus huesos crujían al levantarse de la cama, recordándole que los 80 años no pasan en vano, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Tenía que serlo. Se dirigió a la cocina, encendió la radio que llevaba funcionando desde 1985, aún sirve, ¿por qué cambiarla? Y comenzó a preparar el desayuno. 2 tazones de café con leche, porque aunque Ramón la tratara como una extraña en su propia casa, seguía siendo su hijo. Los pasos pesados en las escaleras le anunciaron que él bajaba. No había buenos días, no había sonrisa. Solo la mano extendida, y esa mirada que helaba la sangre. «Dame dinero, vieja. Tengo cosas que hacer», le dijo Ramón sin siquiera mirarla a los ojos. Esperanza conocía esas cosas. Conocía el olor dulzón del alcohol que impregnaba su ropa, conocía las pupilas dilatadas que delataban otras sustancias. Conocía, sobre todo, la violencia que crecía en sus ojos cada día que pasaba. «Hijo, ayer te di lo último que tenía hasta que llegue la pensión», murmuró ella, sin levantar la vista del café que servía con manos temblorosas. El golpe llegó antes que las palabras. La taza se estrelló contra el suelo, desparramando el café como lágrimas marrones sobre las baldosas que ella misma había colocado décadas atrás. «No me vengas con cuentos, Esperanza. Sé que tienes dinero guardado. Lo has tenido toda la vida, tacaña», le gritó Ramón, alzando amenazadoramente el puño. Ella se agachó a recoger los pedazos de la taza, su taza favorita, la que le regaló Aurelio en su 20º aniversario, y mientras juntaba los fragmentos, sintió que también ella se estaba rompiendo en pedacitos cada día. «Por favor, Ramón. Soy tu madre», susurró, con una voz tan quebrada que hasta las piedras de la casa parecieron estremecerse. «Eres mi maldición», fue su respuesta antes de salir, dando un portazo que hizo temblar toda la estructura. Esperanza se quedó allí,
en el suelo de su cocina, rodeada de porcelana rota y sueños hechos pedazos. En ese momento, sin saberlo, el destino ya había puesto en marcha la cadena de eventos que cambiarían su vida para siempre. Porque a unos metros de su casa, escondido en el viejo cobertizo que Aurelio había construido para guardar las herramientas, un par de ojos dorados observaban. Un perro mestizo, mezcla de pastor alemán y algo indefinible, había llegado al pueblo 3 meses atrás. Hambriento, asustado, huyendo de una vida de maltratos que había convertido su corazón en una fortaleza. Pero algo en esa mujer que lloraba en silencio tocó una fibra en su alma canina. Algo en la forma en que ella recogía los pedazos rotos, en la ternura con la que susurraba palabras de perdón hacia quien la había herido, le recordó a la única persona que había sido buena con él antes de llegar a este lugar. El perro, que aún no tenía nombre, que había olvidado lo que era ser querido, se acercó un paso más a la ventana. Y en ese momento, cuando Esperanza levantó la vista del suelo y sus ojos se encontraron con los suyos, comenzó la historia más hermosa y desgarradora que este pequeño pueblo había visto jamás. Porque a veces, queridos amigos del dulce lado del dolor, cuando la vida nos quita todo, el universo tiene la delicadeza de enviarnos a un ángel. Aunque tenga 4 patas y venga cubierto de barro. Esperanza se acercó lentamente a la ventana, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano arrugada. Al principio pensó que eran alucinaciones. Ya estoy muy mayor, se dijo, pero allí estaba él. Un perro grande, de pelaje dorado y marrón, con orejas caídas y una mirada que parecía cargar el peso del mundo. Sus ojos se encontraron a través del cristal empañado por el vapor del café derramado, y en ese instante, algo mágico sucedió. 2 almas rotas se reconocieron. El perro no huyó cuando ella abrió la puerta trasera. Tampoco se acercó. Se quedó allí, inmóvil, como si estuviera evaluando si esta humana sería como todos los demás. Esperanza, con la sabiduría que dan los años y el dolor, no intentó llamarlo. Se sentó en el escalón de su casa y simplemente esperó. «Hola, bonito», le susurró con una voz que no había usado en años. Una voz tierna, maternal, la misma que había usado para arrullar a sus hijos cuando eran pequeños y aún la necesitaban. El perro ladeó la cabeza, y Esperanza pudo ver las costillas marcándose bajo su pelaje sucio. ¿Cuánto tiempo llevaba sin comer bien? Igual que ella, que desde que Ramón se gastaba toda su pensión en sus vicios, había reducido sus comidas a lo mínimo. Entró a la casa, y regresó con un plato de la sopa que había preparado el día anterior. La colocó en el suelo, a medio camino entre ella y el animal, y volvió a sentarse. «Debes tener hambre, ¿verdad?» «Yo también», murmuró, y por primera vez en meses sonrió. El perro se acercó cauteloso, olfateando el aire. Sus patas se movían con la elegancia de quien ha aprendido a sobrevivir en las calles, pero también con el temor de quien ha sido traicionado demasiadas veces. Cuando finalmente probó la sopa, sus ojos se cerraron de puro placer. Hacía tanto tiempo que no probaba comida hecha con amor, igual que Esperanza, que hacía tanto tiempo que no tenía a alguien para quien cocinar con cariño. «¿Sabes?», le dijo mientras el perro comía, «mi esposo siempre quiso tener un perro. Decía que los perros eran los únicos seres que nunca te abandonaban. Pero yo siempre pensé que era demasiado trabajo, que ya tenía bastante con los niños». El animal levantó la mirada del plato, como si entendiera cada palabra. «Ahora los niños se fueron, Aurelio también se fue, y me quedo preguntando si mi esposo tenía razón. Tal vez un perro nunca me habría dejado sola en esta casa que se siente como un mausoleo». Terminó de comer y, para sorpresa de Esperanza, no se fue. Se quedó allí, a unos metros, observándola. Estudiándola. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. El perro, por supuesto, no respondió, pero movió la cola muy ligeramente. Era la primera vez que movía la cola desde que llegó al pueblo. «Eres del color de la canela, y dulce como ella, por lo que veo. ¿Te gusta Canelo? Es un buen nombre para ti». Al escuchar el nombre, el perro se acercó un paso más. Solo uno, pero fue suficiente para que el corazón de Esperanza se expandiera como no lo había hecho en años. «Canelo», repitió, y el animal movió la cola un poco más. «Sí,
Creo que te gusta. Canelo serás entonces. El ruido del coche de Ramón, llegando hizo que Canelo se tensara inmediatamente. Sus instintos, afinados por meses de supervivencia, le decían que se escondiera. Miró a Esperanza con ojos que parecían disculparse y corrió hacia el cobertizo. «Espera», le gritó ella, pero ya era tarde. Ramón bajaba del coche con la agresividad de alguien que no había conseguido lo que buscaba en el pueblo. «¿Con quién hablabas, vieja loca?», le preguntó, mirando hacia el cobertizo con suspicacia. «Con nadie, hijo. Solo, hablaba sola. Ya sabes cómo son las cosas cuando te haces mayor». Ramón entrecerró los ojos. «Será mejor que no estés dándole comida a ningún animal vagabundo. Bastante tengo con mantenerte a ti». «No te mantengo, Ramón. Es mi casa, mi comida y mi pensión», respondió Esperanza con una chispa de dignidad que hacía tiempo no mostraba. El bofetón llegó tan rápido que ella no tuvo tiempo de esquivarlo. Cayó hacia atrás, golpeándose contra la pared de piedra que ella misma había ayudado a construir. Desde el cobertizo, Canelo observaba todo. Sus músculos se tensaron, un gruñido sordo brotó de su garganta. Pero algo en la mirada de Esperanza, una mirada que le pedía que no se expusiera, que se mantuviera a salvo, lo tranquilizó. «La próxima vez que me faltes el respeto, será peor», gruñó Ramón antes de entrar a la casa dando pisotones. Esperanza se tocó la mejilla enrojecida y miró hacia el cobertizo. «Está bien», susurró hacia las sombras. «Estoy bien». Pero no estaba bien. Y Canelo lo sabía. Esa noche, cuando Ramón se encerró en su cuarto con una botella de whisky barato, y Esperanza se quedó despierta en la cocina, porque el dolor en las costillas no la dejaba acostarse, escuchó un ruido suave en la puerta trasera. Se acercó sigilosamente, y vio algo que hizo que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Canelo había traído algo en el hocico. Una pequeña flor silvestre que había encontrado en el campo. Abrió la puerta muy despacio, y el perro dejó la flor a sus pies. No era gran cosa, solo una margarita maltratada por el viento otoñal. Pero para Esperanza, que no había recibido una flor en 15 años, era el regalo más hermoso del mundo. «Gracias, Canelo», susurró, tomando la flor con manos temblorosas. «Hacía tanto tiempo que nadie me regalaba flores». El perro se acercó un poco más, y por primera vez, permitió que ella le acariciara la cabeza. Su pelaje era áspero, sucio, pero debajo de toda esa rudeza, Esperanza sintió la calidez de un corazón que, como el suyo, había aprendido a amar a pesar del dolor. «Mañana te traeré más comida», le prometió. «Pero tendrás que ser muy cuidadoso. Ramón no puede verte. No puede saber que estás aquí». Canelo pareció entender. Se alejó hacia el cobertizo, pero antes de desaparecer en las sombras, se dio vuelta y la miró una vez más. En sus ojos dorados, Esperanza vio algo que creía perdido para siempre: devoción. Y en ese momento, sin saberlo ambos, comenzaron a tejer la historia de amor más pura que ambos habían conocido. Una historia que les enseñaría que el hogar no es un lugar, sino el latido de un corazón que te espera cada día. Porque así comienza siempre el amor verdadero, queridos amigos del dulce lado del dolor, con un acto de bondad hacia quien no puede devolvértela. Con una flor marchita que vale más que todos los diamantes del mundo. Con la decisión de cuidar a alguien, aunque tu propio mundo se esté desmoronando. Los días comenzaron a tomar un ritmo secreto, como una danza clandestina, entre dos almas que habían encontrado refugio la una en la otra. Cada madrugada, antes de que Ramón despertara con su resaca y su mal humor, Esperanza salía al patio trasero con restos de comida escondidos en un tazón viejo. Canelo la esperaba siempre en el mismo lugar, junto al rosal que Aurelio había plantado para su primer aniversario de bodas. El rosal que ya no daba rosas, pero que seguía siendo hermoso en su resistencia al olvido. «Buenos días, mi niño», le susurraba Esperanza, usando esas palabras que llevaban años sin salir de sus labios. Palabras maternas, tiernas, que durante décadas habían estado guardadas en su corazón, esperando a alguien que las mereciera. El perro había comenzado a acercarse más cada día. Ya no huía al primer movimiento brusco, ya no temblaba cuando ella extendía la mano. Su pelaje,
aunque aún sucio, había empezado a brillar con los cuidados constantes y la comida regular. «Sabes, Canelo», le contaba mientras él desayunaba, cuando era joven, soñaba con tener una casa llena de risas. Aurelio y yo queríamos 5 hijos, ¿puedes creerlo? 5. Pensábamos que el amor se multiplicaba con cada niño que llegara. Canelo levantaba la mirada del tazón, como si entendiera que estas conversaciones eran sagradas, confesiones que ella no había compartido con nadie en años. Tuvimos 3, y los amamos con todo nuestro ser. Pero Carlos y Marina, en cuanto pudieron, se fueron. Como si esta casa, esta vida, no fuera suficiente para ellos. Como si yo no fuera suficiente. La voz se le quebraba al recordar la última visita de sus hijos mayores. Hacía 3 años, vinieron por Navidad. Pero no vinieron a verla a ella. Vinieron a evaluar la casa, a calcular cuánto podría valer, a asegurarse de que Ramón no se quedara con todo. Hablaron de mí como si ya estuviera muerta, Canelo. Como si fuera un obstáculo entre ellos y una herencia que no se habían ganado. Ni siquiera me preguntaron cómo estaba, si necesitaba algo, si era feliz. Canelo terminó de comer y se acercó a ella. Con mucho cuidado, apoyó su cabeza sobre las rodillas de Esperanza. Era la primera vez que iniciaba el contacto físico, y ella sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Y Ramón, ay, Ramón era mi esperanza. Mi hijo menor, el que llegó cuando ya pensaba que no tendría más oportunidades de ser madre. Era tan dulce, tan cariñoso. ¿Dónde se fue ese niño, Canelo? ¿Dónde se fue mi bebé? Las lágrimas caían sobre el pelaje del perro, que permanecía inmóvil, como si supiera que su función en ese momento era simplemente estar ahí. Ser el receptáculo de un dolor que había estado creciendo en soledad durante demasiado tiempo. Empezó a cambiar en la adolescencia. Las malas compañías, las drogas, y cuando su padre murió, fue como si toda la bondad que quedaba en él se hubiera ido con Aurelio al cementerio. Ramón se estaba levantando. Esperanza se secó rápidamente las lágrimas y acarició una vez más la cabeza de Canelo. «Vete, mi niño. Escóndete hasta que él se vaya». Canelo obedeció, pero no antes de lamerle suavemente la mano. Un gesto tan simple, tan puro, que Esperanza tuvo que morderse el labio para no sollozar. La rutina continuó durante semanas. Ramón se levantaba cada vez más tarde, salía en busca de dinero fácil o sustancias que lo ayudaran a huir de una realidad que lo asfixiaba, y regresaba por las noches más agresivo que la anterior. Pero Esperanza había encontrado algo por lo que levantarse cada mañana. Alguien que la esperaba, que dependía de ella, que la miraba como si fuera lo mejor del mundo. «Hoy te traje algo especial», le dijo una mañana, sacando de su delantal una pequeña pelota de tenis que había encontrado en el desván. Era de Carlos cuando era niño. Nunca la usó mucho, siempre fue más de libros que de deportes. Canelo olfateó la pelota con curiosidad. Hacía tanto tiempo que no jugaba, que no recordaba lo que era la diversión sin supervivencia de por medio. Esperanza la lanzó suavemente, y para su sorpresa, Canelo corrió tras ella. No la trajo de vuelta, aún no confiaba tanto, pero la tocó con el hocico antes de alejarse. Poco a poco, ¿verdad, mi niño? Yo también he olvidado cómo se juega. Con el paso de los días, el juego se volvió parte de su rutina matutina. Canelo comenzó a traerle la pelota, primero dejándola cerca, luego poniéndola directamente en sus manos. Y con cada intercambio, algo sanaba en ambos. «¿Sabes lo que me gusta de ti, Canelo?», le dijo una mañana mientras observaba cómo el perro corría feliz por el pequeño patio. «Que no me juzgas. No te importa que sea vieja, que tenga arrugas, que mi voz sea ronca de tanto llorar en silencio. Para ti, simplemente soy suficiente». Era cierto. En los ojos de Canelo no había lástima, no había evaluación de su valor como ser humano. Solo había amor. Amor puro, incondicional, del tipo que ella había olvidado que existía. «Mi Aurelio tenía razón», murmuró, acariciando el pelaje cada vez más suave del animal. «Los perros sí son los únicos que nunca te abandonan». Una tarde, mientras Ramón estaba en el pueblo, probablemente emborrachándose en el único bar que aún le fiaba bebida, Esperanza decidió hacer algo que no había hecho en años:
se permitió ser feliz. Sacó una manta vieja al patio, y se sentó bajo el sol otoñal con Canelo a su lado. Le cantó canciones que su madre le había enseñado, le contó historias de cuando el pueblo era próspero y lleno de familias, le describió cómo era Aurelio cuando eran jóvenes. Era tan guapo, Canelo. Alto, fuerte, con unas manos que podían construir cualquier cosa, pero que se volvían tan suaves cuando me acariciaba el rostro. Canelo parecía escuchar cada palabra, su cabeza apoyada en el regazo de Esperanza, sus ojos cerrados en pura tranquilidad. Me decía que mis ojos eran como estrellas. ¿Puedes creerlo? Estas cataratas que tengo ahora, estos ojos cansados, él los veía como estrellas. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de colores que ella había dejado de notar en su rutina de supervivencia emocional. Pero con Canelo ahí, todo volvía a tener color. «Prométeme algo, mi niño», le susurró al perro, que abrió los ojos para mirarla. «Pase lo que pase, recuerda siempre que alguien te amó. Que en esta casa, en este rincón del mundo, fuiste la cosa más preciosa que existía». Canelo se acercó más y le lamió suavemente la mejilla. Era su forma de decir «lo prometo». Pero mientras estos dos corazones rotos se sanaban mutuamente, Ramón observaba desde la ventana de su cuarto. Había llegado más temprano de lo usual y había visto toda la escena. Sus ojos, inyectados en sangre por el alcohol y la cocaína que había conseguido esa tarde, se llenaron de una rabia que iba más allá de los celos. Era el odio profundo de alguien que ve felicidad y no puede soportarla, porque le recuerda todo lo que él había perdido por sus propias decisiones. «Así que por eso no tienes dinero para darme», murmuró entre dientes. «Te lo gastas en ese chucho inmundo». Lo que Ramón no entendía era que Esperanza no le daba dinero a Canelo. Le daba amor. Le daba las sobras de su propia comida. Le daba las horas que antes se perdían en la soledad y el dolor. Pero para una mente envenenada por las drogas y el resentimiento, el amor se veía como traición. Y esa noche, mientras Esperanza dormía con una sonrisa en los labios, la primera en años, Ramón comenzó a planear algo terrible. Porque hay personas, queridos amigos del dulce lado del dolor, que no pueden soportar ver florecer el amor cuando ellos mismos han elegido marchitarse. Y esas personas son capaces de destruir lo más hermoso del mundo con tal de no sentirse solos en su miseria. Noviembre, llegó a Villanueva del Campo con vientos helados que susurraban secretos entre las ramas desnudas de los árboles. Esperanza notó el cambio en Ramón inmediatamente. Su hijo la observaba ahora con una intensidad que la inquietaba, como si estuviera estudiándola, calculando algo. «¿Pasa algo, hijo?», le preguntó una mañana mientras él desayunaba en silencio, sus ojos clavados en ella con una frialdad que le recordaba a las víboras que a veces encontraba en el campo. «Nada que te importe», respondió él, pero su voz tenía un matiz diferente. Más controlado. Más peligroso. Esperanza había aprendido a leer las señales. Durante 40 años había sido madre de este hombre, y sabía cuando se avecinaba una tormenta. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la violencia que siempre había sido explosiva y espontánea parecía estar siendo contenida, guardada para algo específico. «Ramón, si necesitas hablar de algo». «Cállate», explotó él, pero inmediatamente se controló. «Solo, cállate, ¿vale? No quiero escuchar tu voz». Esa tarde, cuando él salió del pueblo, Esperanza corrió al cobertizo donde Canelo la esperaba como cada día. Pero esta vez, su abrazo fue más fuerte, más desesperado. «Tengo miedo, mi niño», le confesó al perro, que inmediatamente percibió su estado de ánimo y se pegó más a ella. «Algo ha cambiado en Ramón. Algo malo». Canelo gimió suavemente, frotando su cabeza contra el pecho de Esperanza. En estos meses, había aprendido a interpretar cada matiz de su voz, cada gesto de su cuerpo. Y ahora mismo, todo en ella gritaba peligro. «¿Sabes qué creo, Canelo? Creo que nos ha visto. Creo que sabe de ti». Los ojos dorados del perro se encontraron con los suyos, y en ellos Esperanza vio una determinación que no había estado ahí antes. Era como si Canelo estuviera diciéndole: «No importa. Te protegeré». Pero ella conocía a su hijo. Conocía de lo que era capaz cuando la droga
y el alcohol nublaban su juicio, cuando la desesperación por conseguir dinero lo carcomía por dentro. Tal vez deberías irte, le susurró al perro, aunque las palabras le dolían como puñaladas. Tal vez deberías buscar otro lugar donde estar seguro. Canelo se apartó de ella, y caminó hasta la entrada del cobertizo. Allí se sentó, mirando hacia la casa, hacia la ventana del cuarto de Ramón. Su postura era la de un guardián. Un centinela que había encontrado aquello por lo que valía la pena luchar. «No te vas a ir, ¿verdad?», le preguntó Esperanza con una sonrisa triste. «Eres tan testarudo como tu mamá». Esa noche, la tensión en la casa era palpable. Ramón había regresado sobrio, lo cual era aún más preocupante que cuando llegaba borracho. Sobrio, era calculador. Sobrio, planeaba. Esperanza fingió leer en la sala, pero en realidad observaba a su hijo, que caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Hablaba solo, murmuraba cifras, hacía gestos con las manos como si estuviera discutiendo con alguien invisible. 3.000 euros, lo escuchó decir. Con 3.000 euros podría salir de aquí. Podría empezar de nuevo en Madrid. 3.000 euros era exactamente lo que tenía ahorrado en su cuenta de banco. Los ahorros de toda una vida, el dinero que guardaba para emergencias, para medicinas, para el día en que ya no pudiera valerse por sí misma. ¿De dónde vas a sacar 3.000 euros, Ramón?, se atrevió a preguntar. La mirada que él le dirigió la heló hasta los huesos. De donde sea necesario. Esa madrugada, Esperanza no pudo dormir. Se levantó varias veces, fue a la ventana que daba al patio trasero, y cada vez encontró a Canelo en el mismo lugar, sentado frente al cobertizo, vigilante, como si supiera que algo malo se acercaba. Al cuarto día de este extraño comportamiento de Ramón, las cosas llegaron a un punto crítico. Él había estado bebiendo desde el mediodía, había encontrado una botella escondida en el desván, y su humor oscilaba entre la euforia maníaca y la depresión más profunda. «Mamá», le dijo con una voz extrañamente dulce mientras ella preparaba la cena. «Sabes que te quiero, ¿verdad?». Esperanza se volteó, sorprendida por el tono. Hacía años que Ramón no le hablaba así, con esa suavidad que le recordaba al niño que había sido. «Claro que sí, hijo. Y yo también te quiero. Siempre te he querido. ¿Harías cualquier cosa por mí? ¿Cómo hacías cuando era pequeño?». El corazón de Esperanza se aceleró. Había algo en esa pregunta que no le gustaba, algo en los ojos de Ramón que le recordaba a las serpientes antes de atacar. «Sabes que sí, Ramón. Eres mi hijo». Él se acercó más, y ella pudo oler el alcohol en su aliento, mezclado con algo más dulzón que no quiso identificar. «Entonces dame los números de tu cuenta de banco. Dame todo tu dinero. Necesito irme de aquí, mamá. Este pueblo me está matando. Ramón, ese dinero es para mi vejez, para cuando esté enferma y necesite cuidados». La bofetada llegó antes de que pudiera terminar la frase. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, él no se controló después del primer golpe. «Dame ese dinero, maldita vieja», gritó, zarandeándola por los hombros. «No lo necesitas. ¿Para qué lo vas a necesitar si ya estás medio muerta?». Esperanza cayó al suelo, golpeándose la cadera contra el borde de la mesa. El dolor fue tan intenso que por un momento no pudo respirar. «Ramón, por favor, eres mi hijo», gimió desde el suelo. «No soy nada tuyo. Estoy harto de cuidarte, de tener que quedarme en este pueblo de mierda por tu culpa. Dame ese dinero, o te juro que te arrepentirás». Desde el cobertizo, Canelo escuchó los gritos. Su cuerpo se tensó como un resorte, cada instinto canino gritándole que corriera a defender a su humana. Pero algo lo detuvo. La memoria de todas las veces que Esperanza le había pedido que se escondiera, que no se expusiera. Pero cuando escuchó el gemido de dolor, cuando el sonido del golpe llegó hasta él, Canelo comenzó a temblar de rabia contenida. «Levántate», le gritaba Ramón a su madre. «Levántate y dame los números de esa cuenta, o te doy una paliza que no vas a olvidar». Esperanza intentó incorporarse, pero el dolor en la cadera era insoportable. «No puedo, hijo, me duele mucho». «Entonces te quedas ahí hasta que me digas lo que quiero saber».
Ramón salió de la cocina dando pisotones, dejando a Esperanza en el suelo, llorando en silencio. No eran lágrimas de dolor físico. Eran lágrimas de un corazón que finalmente entendía que el hijo que había criado, el bebé al que había cantado canciones de cuna, había muerto hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era un extraño cruel, que llevaba su sangre pero no su alma. Esa noche, cuando Ramón se encerró en su cuarto con otra botella, Esperanza logró arrastrarse hasta la puerta trasera. Canelo la estaba esperando, y en cuanto la vio, gimió de angustia. «Estoy bien, mi niño», le mintió, aunque apenas podía mantenerse en pie. «Estoy bien». Pero Canelo olió la sangre en su labio roto, vio la hinchazón en su mejilla, notó la forma en que cojeaba. Y en ese momento, algo cambió en el perro. Sus ojos se endurecieron, su postura se volvió más alerta. Había tomado una decisión. «Canelo, creo que tenías razón desde el principio», le susurró Esperanza mientras él la ayudaba a caminar, dejando que se apoyara en su lomo fuerte. «Creo que es mejor no confiar en los humanos». Pero el perro la miró con unos ojos que parecían decir: «Tú no. Tú eres diferente. Y yo voy a protegerte». Esa madrugada, mientras Esperanza dormía inquieta en su cama, Canelo montó guardia bajo su ventana. Ya no se escondía en el cobertizo. Ya no tenía miedo de ser descubierto. Porque había algo más fuerte que el miedo: el amor. Y el amor, cuando es verdadero, está dispuesto a luchar. En su cuarto, Ramón planificaba. Los 3.000 euros no le bastaban. Necesitaba más. Y su madre, esa vieja terca que se interponía entre él y la libertad, tenía que desaparecer. Si tuviera un accidente, murmuró en la oscuridad, la pensión seguiría llegando unos meses antes de que se dieran cuenta. Y la casa valdría algo. Era un plan sencillo. Sucio, pero sencillo. Y mientras él planeaba en la oscuridad, Canelo vigilaba en la luz de la luna, preparándose para la batalla que sabía que se avecinaba. Porque a veces, queridos amigos del dulce lado del dolor, el amor verdadero requiere valor. Requiere estar dispuesto a enfrentar a los monstruos, incluso cuando esos monstruos tienen forma humana y comparten tu sangre. El día llegó 3 semanas después, un martes gris de diciembre, que se había levantado con la pesadez de las tragedias anunciadas. Esperanza despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo invisible le estuviera apretando el corazón. Ramón no había dormido en casa. Se había ido el lunes por la mañana después de otra discusión violenta sobre el dinero, y no había regresado. Para Esperanza, esas habían sido las horas más tranquilas que había vivido en meses. Pero esa tranquilidad tenía el sabor amargo de la calma que precede a la tormenta. «Buenos días, mi niño», le dijo a Canelo como cada mañana, pero su voz sonaba diferente. Más frágil. Como si presintiera que podría ser una de las últimas veces que pronunciara esas palabras. El perro también estaba inquieto. Había pasado la noche entera caminando alrededor de la casa, olfateando el aire, con las orejas erguidas y la cola tensa. Sus instintos le decían que el peligro estaba cerca. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», le preguntó Esperanza mientras le servía el desayuno. «Hay algo en el aire, algo malo». Canelo apenas tocó la comida. En lugar de comer, se acercó a Esperanza y apoyó su cabeza en su regazo, mirándola con unos ojos que parecían querer memorizar cada arruga de su rostro, cada matiz de su voz. «Ay, Canelo, no me mires así. Me asustas cuando me miras así». Pero el perro no apartó la mirada. Era como si supiera que el tiempo se les estaba agotando. A las 3 de la tarde, Ramón regresó. Llegó en un coche que Esperanza no reconoció, acompañado de 2 hombres que tenían la mirada vacía de los que han vendido su alma por unas monedas. Esperanza los observó desde la ventana de la cocina y sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Canelo», susurró hacia el patio trasero, «escóndete bien, mi niño. Escóndete, y no salgas pase lo que pase». Pero Canelo no obedeció. Por primera vez en todos estos meses, desobedeció a su humana. Se quedó donde estaba, vigilante, preparado. Ramón entró a la casa con paso decidido, seguido por los 2 desconocidos. Uno era alto y delgado, con los ojos hundidos de quien lleva demasiado tiempo sin dormir bien.
El otro era más bajo pero más fornido, con cicatrices en las manos que hablaban de una vida violenta. «Mamá», le dijo Ramón con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «quiero que conozcas a mis amigos. Ellos me van a ayudar con un pequeño problema que tengo». «¿Qué problema, hijo?», preguntó Esperanza, aunque ya sabía la respuesta. La había sabido desde el momento en que vio bajar a esos hombres del coche. «El problema eres tú», respondió él con una frialdad que hizo que ella retrocediera hasta chocar contra la pared. «El problema es que eres una vieja egoísta que se niega a ayudar a su propio hijo». «Ramón, por favor», comenzó a decir, pero él la interrumpió con un gesto. «No. Ya no más, por favor. Ya no más súplicas. Hoy vas a darme lo que necesito, o vas a desaparecer. Es así de simple». Los dos hombres se movieron para bloquear las salidas de la cocina. Esperanza se dio cuenta de que estaba atrapada, de que este era el momento que había estado temiendo durante meses. «Los números de tu cuenta bancaria», exigió Ramón. «Ahora». «No». La palabra salió de sus labios antes de que pudiera pensarla. Después de 80 años de vida, después de décadas de someterse a los caprichos de otros, Esperanza Martínez finalmente había encontrado su voz. «¿Cómo que no? No te voy a dar mi dinero para que te drogues, para que destruyas tu vida aún más. Soy tu madre, y aunque me duela, no puedo seguir siendo cómplice de tu autodestrucción». El golpe fue tan fuerte que la derribó inmediatamente. Pero esta vez no se quedó en el suelo llorando. Esta vez se incorporó, se limpió la sangre del labio, y lo miró a los ojos. «Pégame todo lo que quieras, Ramón. Puedes matarme si eso te hace feliz. Pero no voy a darte ese dinero. No voy a financiar tu muerte». Ramón se volvió hacia sus acompañantes. «¿Ven lo que les decía? Es una vieja terca. Pero no se preocupen, tengo un plan para solucionar esto». El hombre alto sacó una cuerda de su chaqueta. El más bajo sonrió mostrando dientes amarillentos. «¿Cuál es el plan, jefe?», preguntó el alto. «Simple. Un accidente. La vieja sale a caminar por el campo, como hace a veces, y, bueno, a su edad, es fácil tropezar y caer en el pozo viejo que está cerca del roble grande. Para cuando la encuentren, será demasiado tarde». Esperanza sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. «¿Me vas a matar, Ramón? Vas a matar a tu propia madre». «Tú ya estás muerta», respondió él con una frialdad que no parecía humana. «Solo voy a hacer que coincida con la realidad». Comenzaron a atarle las manos. Esperanza no opuso resistencia física, pero siguió hablando. «¿Sabes lo que le voy a decir a tu padre cuando lo vea? Le voy a decir que fracasamos. Que el niño hermoso que criamos se convirtió en un monstruo. Que todo nuestro amor no sirvió para nada». «Cállate», gruñó Ramón, pero algo en su voz había cambiado. «¿Te acuerdas cuando te cantaba para que te durmieras? ¿Te acuerdas cuando te cuidé durante 3 semanas cuando tuviste pulmonía y los médicos dijeron que no sabían si ibas a sobrevivir? Me quedé despierta todas las noches, rezando, cuidándote. He dicho que te calles. Te quería tanto, Ramón. Te quería tanto que habría dado mi vida por ti sin dudarlo. Y ahora vas a quitarme la vida por unos billetes». La bofetada fue tan fuerte que le hizo morder su propia lengua. Pero Esperanza siguió hablando, porque sabía que estas podrían ser sus últimas palabras. «Cuando me vaya, cuando ya no esté aquí, va a ser demasiado tarde para arrepentirse. Va a ser demasiado tarde para recordar que una vez fui la mujer que te dio la vida, que te enseñó a caminar, que curó cada una de tus heridas. Vámonos ya», gritó el hombre fornido. «Me está poniendo los pelos de punta esta vieja». La arrastraron fuera de la casa. Esperanza intentó resistirse, pero sus fuerzas de octogenaria no eran rival para 3 hombres desesperados. La llevaron hacia el campo, hacia el pozo abandonado que había estado allí desde antes de que ella naciera. «Por favor», susurró mientras la arrastraban por la hierba húmeda. «Por favor, Ramón. Aún estás a tiempo de parar esto». Pero él no la miraba. Caminaba adelante, con la vista fija en el pozo, como si ella ya fuera un fantasma. Desde el cobertizo, Canelo lo vio todo. Vio cómo se llevaban a su humana, vio el terror en sus ojos, escuchó sus súplicas. Y algo primitivo,
algo salvaje y poderoso, despertó en su interior. Ya no era solo un perro callejero que había encontrado refugio. Ya no era solo un animal agradecido por un plato de comida. Era un guerrero. Un guardián. Un hijo que iba a defender a su madre adoptiva, aunque le costara la vida. Esperanza alcanzó a verlo moverse entre las sombras, siguiéndolos a distancia, y su corazón se partió. «No», murmuró. «Canelo, no. Vete. Sálvate». Pero era demasiado tarde para detener lo que había puesto en marcha el destino. Llegaron al pozo. Era un agujero profundo y oscuro, rodeado de piedras cubiertas de musgo. Durante generaciones, había sido la tumba silenciosa de animales que habían caído accidentalmente. Pero nunca de una persona. «Aquí será perfecto», dijo Ramón, mirando hacia el fondo. «Nadie viene nunca por aquí». Esperanza miró a su hijo por última vez. «Te perdono», le dijo. «A pesar de todo, te perdono. Porque sigues siendo mi niño, aunque ya no lo sepas». Y en ese momento, cuando los dos hombres la levantaron para arrojarla al pozo, cuando Ramón se dio la vuelta para no ver el momento final, el cielo se desplomó. Canelo emergió de entre los arbustos como un rayo dorado y furioso, con un rugido que parecía venir del centro mismo de la tierra. Sus ojos ya no eran los ojos mansos del perro, que mendigaba caricias. Eran los ojos de un lobo, de un depredador que había encontrado su presa. Se lanzó directamente sobre Ramón. Y así comenzó la batalla final entre el amor y la crueldad, entre la lealtad y la traición, entre el dulce lado del dolor y la oscuridad que a veces habita en el corazón humano. El ataque fue tan súbito y feroz que Ramón no tuvo tiempo de reaccionar. Un segundo, estaba observando el pozo donde pensaba arrojar a su madre, y al siguiente se encontraba en el suelo con 70 kilos de furia canina encima de él. Canelo no ladró. No gruñó. Atacó en silencio mortal, con la precisión de un soldado que ha encontrado a su enemigo. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo de Ramón con una fuerza que hizo crujir huesos. «Quítenmelo de encima», gritó Ramón, intentando golpear al perro mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. Los dos hombres soltaron a Esperanza, que cayó pesadamente sobre la hierba. El más alto intentó patear a Canelo, pero el perro era demasiado rápido, demasiado inteligente. Había pasado meses sobreviviendo en las calles, esquivando patadas y golpes. Sabía cómo moverse. Soltó el brazo de Ramón, solo para lanzarse sobre el hombre que había intentado patearlo. Esta vez sí gruñó, un sonido gutural que helaba la sangre, mientras sus colmillos buscaban la garganta del agresor. «Es rabioso», gritó el hombre, cayendo hacia atrás con Canelo sobre él. «Está rabioso». Pero Canelo no estaba rabioso. Estaba furioso. Había una diferencia abismal entre las dos cosas. La rabia ciega destruye sin discriminar. La furia controlada protege con precisión quirúrgica. Y Canelo estaba protegiendo. El tercer hombre, el más fornido, sacó una navaja de su bolsillo. «Voy a matar a este maldito chucho». Se acercó por detrás de Canelo, que estaba ocupado manteniendo al suelo al primer agresor. La hoja brilló bajo la luz gris del atardecer, descendiendo hacia el lomo indefenso del perro. «No», gritó Esperanza con una fuerza que no sabía que tenía. A pesar de tener las manos atadas, a pesar del dolor en todo su cuerpo, se las arregló para levantarse y lanzarse contra el hombre de la navaja. No pudo detenerlo completamente, pero sí logró desviarlo lo suficiente para que la hoja solo rozara el costado de Canelo, en lugar de clavarse en su corazón. El perro aulló de dolor, pero no se detuvo. La herida solo pareció intensificar su determinación. Se giró hacia el hombre de la navaja con una mirada que prometía muerte. «Canelo, no», le susurró Esperanza. «Ya basta, mi niño. Huye. Sálvate». Pero Canelo no huyó. Se colocó entre Esperanza y los tres hombres, jadeando, sangrando, pero firme como una montaña. Su mensaje era claro: para llegar a ella, tendrían que pasar por encima de su cadáver. «Es solo un perro», jadeó Ramón, incorporándose con dificultad mientras se presionaba el brazo herido. «Es solo un maldito perro callejero». «No», dijo Esperanza,
con una voz que resonó clara y fuerte en el campo silencioso. «Es mi hijo. Es más hijo mío que tú lo has sido en años». Las palabras golpearon a Ramón como bofetadas. «¿Cómo puedes decir eso? Soy tu sangre». «La sangre no hace familia, Ramón. El amor hace familia. Y este perro me ha dado más amor en 4 meses que tú en 4 años». Canelo, como si entendiera cada palabra, se acercó un paso más a Esperanza, sin dejar de vigilar a los 3 hombres. Su pelaje estaba manchado de sangre, propia y ajena, pero su postura seguía siendo la de un guerrero invencible. «Vámonos», murmuró el hombre alto, limpiándose la sangre de las mordidas en su brazo. «Esto se ha complicado demasiado». «No nos vamos sin el dinero», gritó Ramón. «Necesito ese dinero». «Pues consíguelo tú solo. Yo no pienso volver a acercarme a esa bestia». Los 2 hombres comenzaron a alejarse, pero Ramón no se movió. Se quedó allí, mirando alternadamente a su madre y al perro, con una expresión de odio puro que daba miedo. «Esto no ha terminado», murmuró. «Ese animal va a morir, y tú también, vieja». «Tal vez», respondió Esperanza con una calma que la sorprendió a ella misma. «Pero no hoy. Y no por tu mano». Ramón recogió una piedra del suelo. Era grande, pesada, suficiente para romper el cráneo de un perro, si se lanzaba con suficiente fuerza. «A ver si tu querido perrito puede protegerte de esto». Levantó la piedra por encima de su cabeza, apuntando directamente a Canelo. Pero el perro no retrocedió. Se quedó donde estaba, entre la piedra y Esperanza, dispuesto a recibir el golpe con tal de protegerla. En ese momento, Esperanza entendió algo que la llenó de una paz extraña. Había valido la pena. Todos esos años de dolor, de soledad, de maltrato, habían valido la pena por este momento. Por conocer este amor puro, por ser amada así, por tener a alguien dispuesto a morir por ella. «Te amo, Canelo», susurró. «Te amo, hijo mío». Y entonces pasó algo extraordinario. Algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Canelo no esperó a recibir la piedra. Con un salto que desafió toda lógica, un salto imposible para un perro herido, se lanzó directamente hacia Ramón. Pero esta vez no atacó para herir. Atacó para aterrorizar. Sus mandíbulas se cerraron a centímetros del cuello de Ramón, lo suficientemente cerca para que él sintiera su aliento caliente, lo suficientemente cerca para que entendiera que podría matarlo si quisiera. Pero no lo hizo. En lugar de morder, Canelo gruñó. Un gruñido profundo, primordial, que parecía venir de la misma esencia de la naturaleza salvaje. Un gruñido que decía: «Puedo matarte, pero elijo no hacerlo». Esta vez, Ramón se quedó paralizado, la piedra aún en su mano, pero incapaz de moverse. En los ojos de Canelo, vio algo que lo aterrorizó más que cualquier amenaza humana. Vio dignidad. Vio nobleza. Vio todo lo que él había perdido y nunca recuperaría. Vio su propia condena reflejada en la mirada de un animal que era más humano que él. «Por favor», susurró Ramón, y por primera vez en años, había genuino terror en su voz. «Por favor, apártalo de mí». Esperanza se acercó lentamente. «Canelo, ven aquí, mi niño». El perro obedeció inmediatamente, pero no antes de mirar una vez más a Ramón con esos ojos que prometían que estaría vigilando, que estaría protegiendo, que no habría segunda oportunidad. Ramón dejó caer la piedra y retrocedió, tropezando con sus propios pies en su prisa por alejarse. Esto no ha terminado», balbuceó, pero ya no había convicción en su voz. «Solo miedo». «Sí ha terminado», le respondió Esperanza con una firmeza que la sorprendió. «Has elegido, Ramón. Has elegido las drogas, el dinero fácil, la violencia. Has elegido ser un extraño. Y yo elijo a mi familia verdadera». Acarició la cabeza ensangrentada de Canelo, que se acurrucó contra sus piernas como había hecho tantas veces en los últimos meses. «Vete», le dijo a Ramón. «Vete y no vuelvas. Esta casa ya no es tu hogar. Nunca más». Ramón los miró por última vez. En su expresión había algo que podría haber sido arrepentimiento, pero era demasiado tarde para eso. Se alejó cojeando, derrotado no por la fuerza sino por la evidencia aplastante de su propia miseria moral.
Cuando desapareció entre los árboles, Esperanza se dejó caer al suelo junto a Canelo. Solo entonces se permitió llorar, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud. «Me salvaste», le susurró al perro, que lamía suavemente sus lágrimas. «Me salvaste la vida, mi niño hermoso». Pero Canelo la miró como diciendo: «No, mamá. Tú me salvaste a mí primero». Y en ese campo silencioso, junto a un pozo que había estado a punto de convertirse en una tumba, dos almas rotas terminaron de sanarse la una a la otra. Porque eso es lo que hace el amor verdadero, queridos amigos del dulce lado del dolor, nos convierte en héroes cuando menos lo esperamos. Nos da fuerzas que no sabíamos que teníamos. Nos enseña que valor no es no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Y a veces, solo a veces, nos envía un ángel de cuatro patas cuando más lo necesitamos. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron como despertar de una pesadilla que había durado años. Esperanza y Canelo regresaron a la casa en silencio, ambos cojeando, ambos heridos, pero ambos victoriosos. Lo primero que hizo Esperanza fue curar las heridas de Canelo. Con manos temblorosas pero expertas, las mismas manos que habían curado las rodillas raspadas de sus hijos décadas atrás, limpió la herida del costado, la desinfectó con alcohol que hizo gemir al pobre animal, y la vendó con retazos de sábanas limpias. «Perdóname que te duela, mi niño», le susurraba mientras trabajaba. «Pero tengo que asegurarme de que no se infecte. No puedo perderte ahora. No después de todo». Canelo se dejó curar sin resistirse, mirándola con esos ojos dorados que ahora brillaban con algo nuevo, la confianza absoluta de quien sabe que está siendo cuidado por alguien que lo ama incondicionalmente. Esa noche, por primera vez desde que se conocían, Canelo durmió dentro de la casa. Esperanza le preparó una cama con mantas viejas junto a su dormitorio, pero él prefirió dormir en el suelo, al lado de la cama de ella, como un guardián que nunca baja la guardia. «¿Sabes qué, Canelo?», le dijo mientras se acostaba, sintiendo por primera vez en años que podía dormir tranquila. «Creo que nunca te dije gracias». El perro levantó la cabeza, mirándola con curiosidad. «Gracias por encontrarme. Gracias por quedarte conmigo, cuando yo era solo una vieja amargada con un corazón roto. Gracias por enseñarme que todavía podía amar y ser amada. Gracias por salvarme la vida». Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. «Pero sobre todo, gracias por enseñarme lo que significa tener un hijo de verdad. Porque eso es lo que eres, Canelo. Eres el hijo que el destino me dio cuando más lo necesitaba». Canelo se acercó a la cama, y, con mucho cuidado de no lastimar sus heridas, apoyó la cabeza en la mano de Esperanza. Era su forma de decir: «Y tú eres la madre que siempre soñé tener». Los siguientes días fueron de recuperación lenta pero segura. Esperanza reportó a la Guardia Civil lo ocurrido, aunque sin mencionar los detalles más sórdidos. Simplemente dijo que había sido atacada por unos desconocidos y que su perro la había defendido. «¿Su perro?», preguntó el Guardia Civil, un hombre joven que había conocido a la familia durante años. «No sabía que tuviera un perro, doña Esperanza». «Es una adopción reciente», respondió ella, acariciando la cabeza de Canelo. «Él me encontró a mí, más bien». El guardia miró al perro, que permanecía alerta pero tranquilo junto a Esperanza. «Se ve que es un buen animal. Leal». «El mejor», confirmó ella. «El mejor». Ramón no volvió. Se supo por los vecinos que había dejado el pueblo esa misma noche, en el coche de sus acompañantes. Algunos dijeron que se había ido a Madrid, otros que lo habían visto en Salamanca. A Esperanza le daba igual. Su hijo había muerto para ella mucho antes de esa noche junto al pozo. Pero había ganado algo mucho más valioso. Había ganado a Canelo, y con él, la certeza de que el amor verdadero existe, aunque a veces llegue de donde menos lo esperamos. Una tarde de enero, mientras tomaban el sol en el patio trasero, ya sin necesidad de esconderse, Esperanza recibió una visita inesperada. Era Carmen, una vecina del pueblo que había estado preocupada por no verla en misa durante varias semanas. «Esperanza, ¿cómo estás? Me dijeron que habías tenido problemas». «Estoy bien, Carmen. Mejor de lo que he estado en años». Carmen miró a Canelo con cierta desconfianza.
Los rumores en el pueblo hablaban de un perro feroz que había atacado a unos hombres. ¿No es peligroso? Dicen que mordió a unas personas. Esperanza sonrió, la primera sonrisa genuina que Carmen le había visto en años. Solo es peligroso para quienes quieren hacerme daño, Carmen. Para el resto del mundo, es el animal más dulce que existe. Como para demostrar sus palabras, Canelo se acercó a Carmen con la cola moviéndose suavemente, permitió que lo acariciara, y hasta le lamió la mano con gentileza. «Dios mío», murmuró Carmen, sorprendida. «Es realmente manso». «Es mi familia», dijo Esperanza simplemente. «La única familia que me queda». Carmen se quedó callada por un momento, procesando la información que había circulado por el pueblo sobre los problemas de Esperanza con Ramón. ¿Y Ramón? ¿Dónde está? Ramón eligió su camino, respondió Esperanza con una serenidad que impresionó a su vecina. Y yo elegí el mío. Canelo y yo estamos bien solos. Pero no estaban realmente solos. En las siguientes semanas, algo hermoso comenzó a suceder. Los vecinos del pueblo, que durante años habían sentido lástima por Esperanza, pero no sabían cómo ayudarla, comenzaron a visitarla más frecuentemente. Traían verduras de sus huertos, pasteles caseros, medicinas que le sobraban. Y todos querían conocer a Canelo, el perro héroe que había salvado a Doña Esperanza. Nunca había visto un perro tan inteligente, comentaba don Eusebio, el panadero, mientras Canelo se sentaba pacientemente a esperar que le dieran un trozo de pan. Es como si entendiera cada palabra que decimos. Entiende, confirmó Esperanza. Entiende todo. Sobre todo, entiende el amor. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a ponerse, Esperanza y Canelo caminaban por el pueblo. Ya no se escondían, ya no sentían miedo. Caminaban con la dignidad de quienes han superado la prueba más difícil de sus vidas y han salido victoriosos. Los niños del pueblo, que al principio tenían miedo de Canelo por las historias que habían escuchado, pronto descubrieron que era el perro más paciente y cariñoso del mundo. Le lanzaban pelotas, le daban galletas, y él jugaba con ellos con una gentileza que demostraba su noble corazón. «Mira cómo es con los niños», le decía Esperanza a Carmen una tarde. «Es como si supiera que tiene que ser especialmente cuidadoso con ellos. Los animales sienten las cosas que nosotros no vemos», respondió Carmen, observando cómo Canelo jugaba delicadamente con la nieta de 5 años de don Eusebio. «Sienten el amor, sienten el miedo, sienten las intenciones de las personas». Era cierto. Canelo había desarrollado un instinto casi sobrenatural para leer a las personas. Cuando llegaba alguien con buenas intenciones, los recibía con la cola moviéndose y una actitud amigable. Pero cuando algún desconocido se acercaba con malas intenciones, un vendedor demasiado insistente, un hombre borracho que hablaba demasiado fuerte, Canelo se colocaba inmediatamente entre esa persona y Esperanza, no de forma agresiva, sino como una advertencia silenciosa pero clara. «Es mi guardián», explicaba Esperanza. «Y yo soy su hogar». Una tarde de marzo, mientras organizaba papeles viejos, Esperanza encontró una fotografía que no había visto en años. Era una imagen de ella y Aurelio el día de su boda, hace más de 50 años. Ambos sonreían con esa felicidad ingenua de quien cree que el amor lo puede todo. «Mira, Canelo», le dijo al perro, que se acercó inmediatamente al escuchar su voz. «Este era mi Aurelio. ¿No era guapo?» Canelo olfateó la fotografía con curiosidad, como si pudiera percibir los ecos de felicidad que emanaban de ella. «Creo que le habrías gustado», continuó Esperanza. «Siempre dijo que quería un perro. Decía que los perros eran los únicos seres que amaban sin condiciones, sin juicios, sin expectativas». Hizo una pausa, mirando alternadamente la fotografía y a Canelo. Tenía razón, ¿sabes? Tenía mucha razón. Esa noche, Esperanza soñó con Aurelio por primera vez en años. En el sueño, él estaba sentado en el patio de su casa, acariciando a Canelo. «Cuidaste bien de ella», le decía al perro en el sueño. «Hiciste lo que yo ya no podía hacer. Gracias». Cuando despertó, Esperanza tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de paz. Sentía como si Aurelio hubiera dado su bendición a esta nueva etapa de su vida.
¿Sabes qué, Canelo?, le dijo al perro, que inmediatamente se acercó al escuchar su voz. Creo que ya es hora de que dejemos de escondernos del mundo. Creo que es hora de que vivamos de verdad. Y así fue como Esperanza Martínez, a los 81 años, comenzó la etapa más plena de su vida. Con Canelo a su lado, redescubrió la alegría de las cosas simples, los amaneceres, los paseos por el campo, las conversaciones con los vecinos, el placer de cuidar a alguien y ser cuidada a cambio. Instaló una caseta nueva para Canelo en el patio, aunque él prefería dormir dentro de la casa. Compró juguetes, una correa elegante, un collar con su nombre grabado. Por primera vez en décadas, tenía una razón para gastar dinero en algo que la hacía feliz. La gente del pueblo dice que estás muy cambiada, le comentó Carmen una tarde. Dicen que pareces 10 años más joven. Me siento 10 años más joven, respondió Esperanza, acariciando la cabeza de Canelo. Es increíble lo que puede hacer el amor verdadero por una persona. Y era cierto. El amor de Canelo había obrado un milagro en ella. La había devuelto a la vida, cuando ya creía que solo le quedaba esperar la muerte. Le había enseñado que nunca es demasiado tarde para ser feliz, nunca es demasiado tarde para amar, nunca es demasiado tarde para encontrar un hogar en el corazón de otro ser. Pero lo más importante que le había enseñado Canelo, era algo que Esperanza llevó consigo el resto de sus días, que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre. La familia son aquellos que eligen quedarse contigo cuando todo se derrumba, aquellos que te defienden cuando no puedes defenderte a ti misma, aquellos que te aman no por lo que tienes, sino por lo que eres. Y en eso, queridos amigos del dulce lado del dolor, Canelo había sido la familia más perfecta que Esperanza había tenido jamás. Porque a veces, cuando la vida nos quita todo lo que creíamos importante, el universo tiene la delicadeza de enviarnos exactamente lo que necesitábamos, aunque no supiéramos que lo necesitábamos. A veces llega con 4 patas, un corazón gigante, y la capacidad de amar de una forma que los humanos hemos olvidado. 6 meses después de aquella noche junto al pozo, Esperanza estaba sentada en su patio, observando cómo Canelo jugaba con una mariposa que había tenido la audacia de posarse en su hocico. El perro, que ahora lucía un pelaje brillante y saludable, intentaba atrapar delicadamente al insecto sin hacerle daño, como si entendiera que la belleza debe ser admirada, no destruida. Eres un filósofo, Canelo, le dijo Esperanza, riendo por primera vez en años con esa risa profunda que sale del alma. Un filósofo con 4 patas. El sonido de su risa atrajo la atención del perro, que inmediatamente abandonó su juego con la mariposa para acercarse a ella. Se había convertido en un experto en leer sus estados de ánimo, y sabía que cuando ella reía así, era momento de celebrar. ¿Sabes en qué estaba pensando, mi niño?, le dijo mientras lo acariciaba. Estaba pensando en cómo es posible que las cosas más hermosas de la vida nazcan del dolor más profundo. Canelo ladeó la cabeza, como siempre hacía cuando ella filosofaba. Era su forma de decir, te escucho, mamá. Cuando llegaste a mi vida, yo estaba rota. Completamente rota. Creía que ya no quedaba nada bueno en el mundo, que todos los seres humanos eran crueles o indiferentes. Estaba lista para rendirme. Hizo una pausa, recordando aquellos días oscuros que ahora parecían pertenecer a otra vida. Y tú también estabas roto, ¿verdad? También habías perdido la fe en los humanos. También creías que el mundo era un lugar hostil, donde solo los más fuertes sobreviven. El viento primaveral movió las hojas del rosal de Aurelio, que por primera vez en años había florecido. Como si la felicidad de Esperanza fuera contagiosa hasta para las plantas. Pero mira lo que pasó cuando 2 corazones rotos se encontraron. Mira cómo nos sanamos el uno al otro. Mira cómo encontramos el amor en el lugar más inesperado. Canelo se acostó a sus pies, pero mantuvo la cabeza alzada, mirándola con esa atención total que solo los perros saben dar. Eso es lo que yo llamo el dulce lado del dolor, mi niño. Ese momento en que descubres que todo lo que sufriste tenía un propósito. Que cada lágrima derramada, cada noche de soledad, cada herida del corazón, te estaba preparando para apreciar el regalo que el destino te tenía guardado. Las palabras flotaron en el aire tibio de la tarde, cargadas de una sabiduría que solo se aprende viviendo, sufriendo, y finalmente,
sanando. Si yo no hubiera pasado por todo lo que pasé, tal vez no habría sabido valorarte como te valoro. Si no hubiera conocido la crueldad, no habría reconocido la bondad pura cuando llegó a mi vida. Una lágrima corrió por su mejilla, pero no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de gratitud profunda, de esas que solo se derraman cuando el corazón está tan lleno que no puede contenerse. Y si tú no hubieras sufrido en las calles, tal vez no habrías sabido apreciar el amor que yo tenía para darte. Tal vez no habrías luchado por defenderme como lo hiciste. Canelo se incorporó y se acercó más a ella, como hacía siempre que la veía emocionada. Su presencia era su forma de decir: estoy aquí. Siempre voy a estar aquí. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Canelo? Que no necesitamos que nadie más lo entienda. No necesitamos que el mundo acepte nuestro amor. No necesitamos la aprobación de nadie para ser felices. Se inclinó y besó suavemente la cabeza del perro, respirando ese olor a pelo limpio y sol que se había convertido en sinónimo de hogar. Somos una familia extraña, tú y yo. Una vieja de 81 años y un perro sin pedigrí. Pero somos la familia perfecta para nosotros. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de esos colores que Esperanza había vuelto a notar desde que Canelo llegó a su vida. Naranjas, rosas, violetas, como si el mundo hubiera recuperado su capacidad de ser hermoso. Hay algo que nunca te he dicho, Canelo, murmuró mientras observaban juntos el atardecer. El día que te encontré, yo había decidido que esa noche sería mi última noche. Estaba tan cansada, tan sola, tan rota, que había decidido irme a dormir y no despertar más. El perro pareció entender la gravedad de sus palabras, porque se pegó aún más a ella. Pero entonces apareciste tú en mi ventana. Con tus ojos tristes, con tu hambre, con tu necesidad de amor. Y me di cuenta de que no podía irme. No podía dejarte solo otra vez. Sonrió a través de las lágrimas. ¿No te parece extraordinario? Viniste a buscar comida y refugio, pero terminaste salvándome la vida. Yo pensé que te estaba rescatando a ti, pero en realidad, fuiste tú quien me rescató a mí. La noche comenzó a caer suavemente sobre Villanueva del Campo. Las primeras estrellas aparecieron en el cielo, como pequeños faros de esperanza en la oscuridad. Esa es la magia del amor verdadero, mi niño. Que cuando das sin esperar nada a cambio, cuando amas desde la vulnerabilidad más profunda, cuando abres tu corazón a pesar del miedo, el universo te devuelve 100 veces lo que diste. Se levantó lentamente de su silla, los 81 años se sentían algunos días, y Canelo inmediatamente se colocó a su lado para ayudarla a mantener el equilibrio. Vámonos adentro, mi amor. Mañana será otro día hermoso. Mientras caminaban hacia la casa, Esperanza miró una vez más el campo donde había estado a punto de morir, donde había descubierto de lo que era capaz el amor cuando se ve amenazado. ¿Sabes qué, Canelo? Si tuviera que pasar por todo otra vez, todo el dolor, toda la soledad, toda la desesperanza, lo haría sin dudarlo. Porque todo eso me trajo hasta ti. Y tú vales todo el sufrimiento del mundo. Canelo se detuvo, y la miró con esos ojos dorados, que ahora brillaban con la confianza de quien sabe que es amado incondicionalmente. Y en ese momento, bajo las estrellas de Castilla, una mujer de 81 años y un perro mestizo, supieron que habían encontrado lo que todos buscamos durante toda la vida, un hogar. No un lugar, sino un corazón que late al ritmo del nuestro. Habían encontrado familia. Habían encontrado amor. Habían encontrado ese dulce lado del dolor que nos enseña que las heridas más profundas pueden convertirse en las cicatrices más hermosas, si sabemos cómo sanarlas con amor. Y esa noche, cuando Canelo se acostó junto a la cama de Esperanza, como había hecho cada noche durante meses, ambos durmieron con la tranquilidad de quienes saben que ya no están solos en el mundo. Porque habían aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no tiene forma, no tiene edad, no tiene especie. El amor verdadero simplemente es, y cuando llega, lo cambia todo. Para siempre. Esperanza Martínez vivió hasta los 94 años. 13 años más de los que tenía cuando conoció a Canelo. 13 años de felicidad pura, de amor incondicional, de despertarse cada mañana, sabiendo que alguien la esperaba con la cola moviéndose y el corazón lleno de alegría.
Canelo la acompañó durante 11 de esos años, hasta que su corazón canino, cansado de tanto amar, se detuvo una mañana de primavera mientras dormía al sol del patio, junto al rosal que nunca había dejado de florecer desde su llegada. Esperanza lloró su partida como se llora a un hijo, porque eso era exactamente lo que había sido para ella. Pero no fueron lágrimas de desesperación. Fueron lágrimas de gratitud infinita por haber conocido un amor así. El pueblo entero asistió al funeral de Canelo. Los niños que habían jugado con él llevaron flores silvestres. Los adultos que habían visto su heroísmo llevaron palabras de consuelo. Y todos entendieron que no estaban despidiendo a una mascota, sino a un miembro de la familia, a un héroe, a un corazón que había hecho del mundo un lugar mejor. Esperanza vivió sus últimos 2 años acompañada por los recuerdos más hermosos de su vida. Y cuando finalmente partió, en su cama, en paz, con una sonrisa en los labios, sus últimas palabras fueron: «Ya voy, Canelo. Ya voy, mi niño». Los vecinos encontraron junto a su cama la fotografía de su boda con Aurelio, y al lado, una imagen que ella misma había mandado hacer: Canelo sentado en el patio, con el rosal florecido de fondo y esa expresión de dignidad serena que lo había caracterizado siempre. En su testamento, Esperanza dejó la casa al ayuntamiento del pueblo, con una sola condición: que en el patio se colocara una placa recordando a Canelo, el perro más noble que ha existido jamás, que me enseñó que el amor verdadero no conoce de especies ni de circunstancias. Hoy, esa casa es un refugio para animales abandonados. Y cada perro que llega allí es recibido con el mismo amor que Esperanza dio a Canelo, porque su historia sigue viva, sigue inspirando, sigue recordándonos que a veces los ángeles llegan con 4 patas y un corazón tan grande como el universo. Y esa, queridos amigos del dulce lado del dolor, es la lección que nos deja esta historia: que el amor verdadero trasciende la muerte, que las huellas que deja un corazón noble nunca se borran, y que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar el mundo de alguien para siempre. Porque Canelo no fue solo un perro. Fue una lección de lealtad, de valor, de amor incondicional. Fue la prueba viviente de que los héroes existen, aunque no lleven capa ni tengan superpoderes. A veces llevan collar, y tienen la capacidad de amar de una forma que nosotros, los humanos, hemos olvidado. Y esa capacidad de amar, esa disposición a entregarse completamente por quien lo necesita, eso es lo que convierte a cualquier ser en extraordinario. Eso es lo que nos recuerda que en el corazón más roto, puede nacer la historia de amor más hermosa del mundo. Eso es el dulce lado del dolor. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor, lealtad y redención. Si este relato tocó tu corazón, si Canelo y Esperanza se quedaron viviendo en algún rincón de tu alma, no olvides suscribirte a nuestro canal. Porque aquí, en el dulce lado del dolor, siempre habrá una historia esperándote, una historia que te recuerde que el amor verdadero existe, que los milagros ocurren, y que nunca, nunca estamos completamente solos. Hasta la próxima historia, y recuerda, cada día es una oportunidad para ser el Canelo de alguien más.